Hay noticias que aparecen durante unas horas, generan curiosidad y después desaparecen casi sin dejar rastro. Pero existen otras que, apenas comienzan a circular, provocan una reacción inmediata porque afectan directamente la imagen que el público ha construido de una celebridad durante décadas. Eso es precisamente lo que ocurre cuando el nombre de Lorena Herrera aparece acompañado de una afirmación tan inesperada como impactante. Después de 19 años de matrimonio, finalmente revela que está embarazada. La frase parece contenerlo todo. Sorpresa, emoción, una nueva etapa, una revelación largamente esperada. Y, sobre todo, la posibilidad de que una de las figuras más reconocidas del espectáculo mexicano esté a punto de transformar por completo su vida privada. Pero inmediatamente surgen las preguntas. ¿Lorena Herrera realmente está esperando un hijo? Se trata de un embarazo mantenido en secreto durante varios meses. Roberto Assad ya conocía la noticia. La pareja decidió esperar antes de hacerlo público. ¿Existe alguna fotografía, entrevista o declaración que confirme semejante anuncio? Y aquí es donde la historia cambia. Porque cuando dejamos a un lado el impacto del titular y buscamos únicamente aquello que puede comprobarse, aparece una realidad mucho más prudente. Hasta este momento no existe una confirmación pública fiable de que Lorena Herrera esté embarazada. No hay un comunicado oficial de la actriz. No existe una entrevista reciente y verificable en la que ella haya dicho que espera un bebé. Tampoco existe una declaración pública confirmada de Roberto Assad anunciando que se convertirá en padre. Por eso es fundamental distinguir entre una historia atractiva y una historia demostrada. En el caso de Lorena Herrera, esa diferencia es especialmente importante, porque estamos hablando de una mujer que lleva décadas siendo observada no solamente por su trabajo, sino también por su cuerpo, sus relaciones, su edad, su apariencia y prácticamente cada transformación de su imagen. Desde sus primeros años en el entretenimiento, Lorena Herrera llamó la atención de una manera difícil de ignorar. Su presencia física se convirtió muy pronto en parte de su identidad pública. Modelaje, televisión, actuación, música, portadas, sesiones fotográficas, participaciones en programas donde su personalidad terminaba siendo tan comentada como su apariencia. Durante años, una parte del público la vio únicamente como un símbolo de sensualidad, pero reducir su trayectoria a eso sería ignorar buena parte de su historia. Lorena consiguió permanecer vigente durante décadas. Eso, dentro de una industria donde la fama puede desaparecer en cuestión de meses, ya representa un logro significativo. Aprendió a reinventarse, a hablar con más libertad y mostrar una personalidad directa, a reírse de los rumores. También a discutir públicamente asuntos que para muchas otras figuras resultan demasiado íntimos. Uno de esos asuntos ha sido precisamente su matrimonio con Roberto Assad. La pareja se casó en junio de 2006 y ha construido una relación de larga duración que ha despertado curiosidad durante años. No solamente porque ambos permanecieron juntos cuando muchas parejas del espectáculo terminaban separándose. También porque Lorena siempre presentó su relación desde una perspectiva poco convencional. Nunca pareció interesada en vender la imagen de un matrimonio perfecto. No necesitó fingir que todo era fácil. No escondió que una relación cambia. No negó que el deseo también cambia. Tampoco intentó convencer al público de que después de tantos años, dos personas continúan sintiendo exactamente lo mismo que durante los primeros meses. En diferentes entrevistas, Lorena habló sobre aceptación, sobre respeto, sobre permitir que la otra persona continúe siendo quien es. Sobre la importancia de no transformar el matrimonio en una lucha constante por cambiar al compañero. Ese planteamiento probablemente explica por qué su relación con Roberto consiguió superar tantos años de convivencia. Pero también explica por qué el supuesto embarazo resulta tan sorprendente. Durante casi 2 décadas de matrimonio, el público nunca vio a Lorena construir su historia alrededor de la maternidad. Su imagen pública estuvo vinculada a su carrera, a su relación, a su estilo de vida, a su disciplina física, a su personalidad. También a una forma muy personal de experimentar la pareja. Por eso,
Una noticia que de repente introdujera un embarazo cambiaría completamente el relato conocido. Ya no estaríamos hablando simplemente de Lorena y Roberto como una pareja de larga duración. Estaríamos hablando de una transformación familiar, de una decisión capaz de alterar rutinas, prioridades, planes, proyectos, y la manera en la que ambos imaginan el futuro. Eso explica el enorme poder emocional de la frase «después de 19 años». Esas palabras hacen pensar inmediatamente en una espera, no en un deseo postergado, o en una sorpresa que llegó cuando nadie la esperaba. En una conversación privada que cambió la vida de dos personas. Pero aquí aparece un peligro importante. El público comienza a completar con imaginación aquello que todavía no ha sido confirmado. Ciro imagina el momento en que Lorena recibió la noticia. Ciro imagina la reacción de Roberto. Ciro imagina una ecografía, una habitación, un abrazo, unas lágrimas, una llamada a la familia, incluso una posible fecha para el nacimiento. En pocos minutos. Una historia que comenzó con una afirmación sin verificar puede transformarse en una narrativa completamente detallada. Pero esos detalles no existen públicamente. No deberían inventarse. Este mecanismo es muy común en Internet. Una publicación lanza una pregunta. ¿Lorena Herrera está embarazada? Otra página elimina el signo de interrogación y publica. Lorena Herrera estaría embarazada. Una tercera transforma esa frase en Lorena Herrera confirma su embarazo. Cuando finalmente aparece un video diciendo, después de 19 años, Lorena finalmente rompe el silencio. La información original se modifica en cada paso. Y cuando llega al público final, puede parecer completamente confirmada, aunque nunca haya existido una declaración real. Ese fenómeno explica por qué tantas noticias relacionadas con celebridades se vuelven virales, especialmente cuando contienen elementos emocionales. Embarazos, separaciones, enfermedades, bodas, traiciones, muertes, reconciliaciones. Son palabras capaces de producir una respuesta inmediata. Y esa respuesta emocional muchas veces aparece antes que la pregunta más importante. ¿Quién lo confirmó? En el caso de Lorena Herrera, esa pregunta debe ocupar el centro de toda la historia, porque su vida personal ya ha sido objeto de rumores en numerosas ocasiones. Su matrimonio fue cuestionado. Su relación con Roberto fue examinada. Ciro habló de la diferencia entre la imagen pública de Lorena y la dinámica privada de la pareja. También existieron especulaciones sobre cómo conseguían mantener su vínculo después de tantos años. Pero la propia Lorena explicó en diferentes momentos que una de las claves estaba en la aceptación mutua. O no exigir perfección, en comprender que las personas evolucionan. Incluso llegó a hablar públicamente de cambios hormonales y de cómo afectaron su deseo sexual. En lugar de esconder el tema, lo abordó con una naturalidad poco común entre las celebridades. Ahí reveló algo importante. Para ella, el matrimonio no dependía únicamente de la atracción física. Dependía de una conexión construida durante años, de compañerismo, de complicidad, de respeto, y probablemente también de haber aprendido a atravesar etapas donde la relación ya no se parece a aquello que fue al principio. Esa honestidad permite entender por qué Lorena sigue generando interés. No es solamente una figura asociada a glamour. También es una mujer que ha hablado del paso del tiempo sin intentar fingir que no existe. Ha reconocido cambios, ha hablado de madurez, ha enfrentado públicamente preguntas sobre su cuerpo. Ha seguido defendiendo una identidad que no depende exclusivamente de la edad. Por eso resulta paradójico que ahora una vez más, el cuerpo de Lorena se convierta en objeto de especulación. Una fotografía puede ser suficiente. Un vestido ligeramente más amplio. Una posición diferente. Una mano sobre el abdomen. De inmediato aparecen interpretaciones. Pero el cuerpo de una mujer no es un comunicado de prensa. Una imagen no confirma un embarazo. Un cambio físico tampoco. Y mucho menos cuando no existe una declaración directa. También debemos recordar que Lorena Herrera se encuentra en una etapa de vida completamente distinta a la que tenía cuando comenzó su relación con Roberto. Después de tantos años, cualquier cambio importante tendría un significado enorme. Pero precisamente por eso no podemos reducir el asunto a una frase viral.
Si algún día Lorena decide hablar de maternidad, tratamientos, decisiones familiares o cualquier otra cuestión relacionada con su vida reproductiva, debe ser ella quien establezca los términos de esa conversación, no las redes, no los rumores, no una fotografía tomada desde un ángulo determinado. Why no? Un titular diseñado únicamente para provocar clics. Sin embargo, incluso dejando a un lado la supuesta noticia del embarazo, existe algo auténticamente llamativo en esta historia: la duración del matrimonio. 19 años no son un detalle menor, especialmente dentro del mundo del espectáculo. Durante ese tiempo cambió la industria, cambió la televisión, cambió la manera en la que las celebridades se comunican con el público. Llegaron las redes sociales, aparecieron nuevas generaciones. Los programas que alguna vez dominaban la conversación fueron reemplazados por plataformas digitales. Pero Lorena y Roberto continuaron juntos. Eso no significa que nunca hayan tenido problemas. Sería ingenuo pensar que una pareja puede compartir casi 2 décadas sin atravesar conflictos. Probablemente hubo discusiones, distancias, cambios de prioridades, momentos de cansancio, etapas más románticas, o hay otras, mucho más rutinarias. Pero quizás precisamente ahí se encuentra la verdadera historia. Una relación larga no se construye únicamente con grandes gestos. Se construye con pequeñas decisiones repetidas. Seguir hablando, aprender a ceder, aceptar cambios, no convertir cada desacuerdo en una ruptura. Why comprender que el amor después de 20 años no puede parecer exactamente igual al amor de los primeros meses. Lorena va dejado entrever esa filosofía en varias ocasiones. Why quizá sea precisamente lo que permitió que Roberto siguiera ocupando un lugar central en su vida. Por eso, cuando aparece un rumor sobre un supuesto embarazo, millones de personas sienten que se abre de repente un nuevo capítulo. Un capítulo que nadie esperaba. Una especie de giro final después de tantos años de estabilidad. Pero todavía no estamos ante ese capítulo. Estamos ante una pregunta, ante una versión que necesita pruebas. Why ante una historia que, de momento, debe ser contada con responsabilidad. Porque sí, algo hemos aprendido del mundo de las celebridades. Es que una noticia falsa puede viajar muchísimo más rápido que una corrección. La primera versión emociona, la segunda aclara. Y muchas veces la emoción termina ganando. Por eso la pregunta correcta no es solamente ¿Lorena Herrera está embarazada? La pregunta correcta es ¿existe una confirmación real de Lorena Herrera? Hasta que esa confirmación aparezca, cualquier afirmación categórica debe mantenerse en el terreno del rumor. Aún así, esta historia nos deja frente a algo fascinante. ¿Por qué el público reaccionaría con tanta intensidad si Lorena realmente hiciera semejante anuncio? La respuesta está en todo lo que representa. Una mujer que desafió durante décadas la idea de cómo debía verse una celebridad. Una relación que sobrevivió a pronósticos. Una pareja que encontró su propia manera de permanecer junta. De una vida que ha pasado por múltiples transformaciones sin desaparecer del interés público. Quizá por eso el supuesto embarazo resulta tan poderoso como narrativa. Porque no parece simplemente una noticia. Parece el comienzo de una vida completamente nueva. Pero antes de imaginar ese futuro, debemos volver al presente. El presente nos dice algo mucho más sencillo. Lorena Herrera y Roberto Assad continúan siendo protagonistas de una historia sentimental de larga duración. Pero el supuesto embarazo todavía no cuenta con una confirmación pública fiable. Justamente desde ahí comienza el siguiente capítulo. Porque para comprender cómo una pareja que muchos creyeron temporal consiguió mantenerse junta durante tantos años, debemos mirar mucho más atrás, al momento en que Lorena y Roberto se conocieron, a la atracción inicial, a las dudas, a las críticas, y a las decisiones que terminaron convirtiendo aquella relación en uno de los vínculos más duraderos de la vida de la actriz. Lorena Puah. Roberto. La historia de amor que explica por qué este rumor sorprendió a todos. Precisamente, para entender por qué un supuesto embarazo de Lorena Herrera ha provocado tanta curiosidad, hay que regresar al origen de su relación con Roberto Assad. Porque esta no es una pareja que haya aparecido de repente ante las cámaras. Tampoco es una historia construida durante unos cuantos meses de fama.
Es una relación que ha atravesado años de exposición pública, especulaciones, transformaciones personales y cambios inevitables dentro del matrimonio. Lorena Herrera conoció a Roberto Assad mucho antes de que ambos decidieran casarse. Desde el principio hubo atracción, pero también una personalidad fuerte en cada uno de ellos. Why eso es importante? Porque cuando dos personas acostumbradas a defender su independencia comienzan una relación, el verdadero reto no suele ser enamorarse. El verdadero reto llega después, cuando aparecen las rutinas, las diferencias, las decisiones económicas, los horarios, el trabajo, los viajes, los celos, las expectativas. Why todo aquello que no aparece en las fotografías románticas. Lorena y Roberto llegaron a ese punto. Why aún así continuaron. Con el paso de los años, su vínculo dejó de ser únicamente una historia de pasión y comenzó a convertirse en una relación profundamente basada en la convivencia. Eso no significa que todo haya sido sencillo. Ningún matrimonio de casi 2 décadas puede sobrevivir sin atravesar etapas difíciles. Pero Lorena siempre ha dado la impresión de comprender algo esencial. Una relación larga no funciona si las dos personas intentan permanecer exactamente iguales. Las personas cambian, el cuerpo cambia, el deseo cambia, la manera de pensar cambia. Incluso la forma de amar puede cambiar. Wee, en lugar de presentar esas transformaciones como una amenaza, ella ha hablado de ellas como parte natural del camino. Esa visión resulta particularmente interesante porque durante gran parte de su carrera, Lorena Herrera fue presentada públicamente como una mujer asociada a la sensualidad. Su imagen estaba vinculada a la belleza, a la seguridad física, a la provocación, a una presencia escénica muy poderosa. Por eso, cuando años después comenzó a hablar de temas relacionados con la madurez, el deseo y las hormonas, muchas personas descubrieron una faceta diferente. Una mujer capaz de admitir que el tiempo también transforma la intimidad. Why que eso no necesariamente destruye una relación. En una entrevista anterior, Lorena explicó que había pasado por un periodo de disminución de la libido. Para una figura cuya imagen pública había estado durante años tan ligada a la sensualidad, hablar de algo así suponía romper una expectativa. Pero en lugar de presentar el tema como una tragedia, habló del apoyo de Roberto, de la comprensión, de la importancia de tener una relación construida sobre algo más profundo que la atracción física. Ese detalle ayuda a entender por qué su matrimonio ha sobrevivido tanto tiempo. Porque probablemente una de las razones sea precisamente haber aceptado que la relación tendría diferentes etapas. Hubo una etapa de conquista, otra de pasión, otra de construcción, otra de estabilidad. Luego seguramente otras muchas que solamente ellos conocen. El público suele imaginar que las parejas famosas viven constantemente dentro de una película romántica. Pero la realidad de cualquier matrimonio largo es mucho menos cinematográfica. Hay días extraordinarios. Hay días completamente normales. Hay celebraciones, pero también facturas, compromisos, cansancio, problemas familiares, preocupaciones, rutinas. Hay momentos en los que simplemente compartir el mismo espacio puede ser más importante que cualquier gran declaración de amor. Quizá ahí se encuentre una de las fortalezas de Lorena y Roberto. Nunca necesitaron convencer a todo el mundo de que su relación era perfecta. De hecho, durante años tuvieron que enfrentarse a personas que dudaban incluso de la autenticidad de su matrimonio. Hubo quienes especularon sobre la relación, quienes analizaron la personalidad de Roberto, quienes intentaron encontrar contradicciones, quienes aseguraban que una pareja como ellos no duraría demasiado. Sin embargo, el tiempo terminó convirtiéndose en su respuesta. 1 año, 5, 10, 15, finalmente casi 2 décadas de matrimonio. Eso no significa que la duración sea una garantía absoluta de felicidad. Hay relaciones largas que pueden ser profundamente infelices. Pero en el caso de Lorena, sus declaraciones públicas han mostrado en varias ocasiones una actitud de complicidad hacia Roberto. Él ha hablado de aceptación mutua, de libertad, de respeto, y también de una conexión que no necesita ajustarse a lo que otras personas consideran un matrimonio tradicional. Precisamente por eso, el rumor de un embarazo resulta tan potente.
porque parece introducir un elemento completamente nuevo en una historia que durante muchos años se había desarrollado de otra manera. Imaginar que después de casi 20 años de matrimonio, Lorena y Roberto podrían comenzar una etapa relacionada con la maternidad. Y la paternidad produce inevitablemente una sensación de sorpresa, no solamente por el tiempo transcurrido, también porque obligaría al público a reconsiderar todo lo que creía saber sobre sus decisiones familiares. Pero una vez más, hay que separar la imaginación de los hechos. No podemos afirmar que ambos hayan tomado esa decisión. No podemos decir que exista un embarazo. No podemos inventar un tratamiento. No podemos asegurar que llevaban años intentando tener un hijo. Tampoco podemos presentar este supuesto anuncio como la culminación de una larga espera si Lorena nunca ha confirmado semejante historia. Ese tipo de narrativa es precisamente la que puede resultar más engañosa, porque emocionalmente funciona muy bien. Después de 19 años, después de esperar, después de tantos obstáculos, finalmente llegó el bebé. Es una estructura perfecta para un titular. Tiene comienzo, tiene conflicto, tiene recompensa. Tiene un final emotivo. Pero el periodismo no. Puede rellenar los espacios vacíos únicamente porque una historia tenga una estructura atractiva. Lo que sí podemos hacer es analizar por qué tantas personas quieren creerla. Una de las respuestas se encuentra en la forma en que el público se relaciona con las celebridades. Cuando seguimos a una persona durante décadas, comienza a producirse una ilusión de cercanía. La vemos en entrevistas. Conocemos el nombre de su pareja. Escuchamos historias sobre su casa, sus viajes, sus proyectos, sus opiniones. Poco a poco sentimos que conocemos su vida, pero en realidad conocemos solamente fragmentos, escenas seleccionadas, momentos que esa persona decidió compartir. Todo lo demás permanece fuera de las cámaras. Eso significa que puede haber muchas cosas sobre Lorena y Roberto que el público desconoce. Conversaciones privadas, decisiones, plans, preocupaciones, cambios personales. Pero desconocer esas cosas no nos da permiso para inventarlas. Ese principio se vuelve todavía más importante cuando hablamos de maternidad, porque un embarazo no es simplemente contenido para redes sociales. Es una experiencia física, emocional, familiar, muchas veces también médica. Puede implicar alegría, miedo, expectativas, decisiones complejas. Por eso, cualquier información relacionada con un embarazo debería venir directamente de la persona involucrada o de una fuente sólida, no de una interpretación, no de un montaje, no de una fotografía. También existe otro elemento interesante. Lorena Herrera siempre ha mantenido una relación muy consciente con su propia imagen. Ha trabajado intensamente para conservar un físico que forma parte de su identidad pública. Aquí ha hablado de ejercicio, de alimentación, disciplina, de procedimientos estéticos, belleza, de la presión constante que existe sobre las mujeres dentro del entretenimiento. Eso hace que cualquier pequeña variación física pueda convertirse inmediatamente en noticia. Las redes sociales amplifican ese fenómeno. Una fotografía tomada en un momento determinado puede provocar comentarios sobre su abdomen. Un vestido diferente puede generar teorías. Una postura puede ser interpretada como una señal. Pero ninguna de esas cosas constituye evidencia. La historia del entretenimiento está llena de mujeres famosas a las que se les atribuyó un embarazo, simplemente porque habían ganado unos kilos, porque llevaban ropa holgada, porque no bebieron alcohol en una fiesta, o porque colocaron una mano sobre el vientre durante una fotografía. Y ese tipo de especulación puede parecer inocente, pero también puede convertirse en una enorme invasión, sobre todo porque nadie sabe qué está viviendo realmente esa persona. Puede haber decisiones personales, problemas médicos, cambios hormonales, o simplemente absolutamente nada relacionado con un embarazo. Por eso, en el caso de Lorena, debemos tener especial cuidado. Lo interesante es que ella nunca necesitó convertirse en madre públicamente para construir una identidad completa. Esto también merece ser señalado. Durante mucho tiempo existió una enorme presión social sobre las mujeres, para que el matrimonio condujera inevitablemente a la maternidad, como si casarse significara que el siguiente paso obligatorio
fuera tener hijos. Pero las relaciones modernas han demostrado que existen muchas maneras diferentes de construir una familia. Hay parejas con hijos, parejas sin hijos, parejas que desean tenerlos y no pueden, parejas que deciden no tenerlos, parejas que cambian de opinión. Ninguna de esas posibilidades define automáticamente el éxito o el fracaso de un matrimonio. Lorena Xia y Roberto Han, permanecido juntos durante años, sin necesidad de justificar públicamente cada decisión de su vida privada. Quizá por eso también resulte injusto asumir que un supuesto embarazo sería automáticamente el sueño que finalmente se cumplió. No sabemos si ese sueño existía. No sabemos cuáles eran sus planes. No sabemos qué conversaciones mantuvieron sobre ese tema. Lo que sí sabemos es que lograron mantenerse juntos durante una etapa enorme de sus vidas. Probablemente ese hecho tenga más valor que cualquier narrativa construida alrededor de un supuesto bebé. Porque cuando una relación dura tanto tiempo, deja de depender únicamente del entusiasmo inicial. Se convierte en una elección repetida. Quedarse, escuchar, perdonar, reírse, volver a empezar después de una discusión. Aceptar que la persona que tienes al lado hoy no es exactamente la misma que conociste hace 20 años. Aceptar también que tú tampoco eres la misma persona. Lorena ha cambiado, Roberto también, pero ambos continuaron encontrando razones para compartir la vida. Ese detalle quizá explique por qué el público siente tanta fascinación por ellos. En un mundo de separaciones públicas, escándalos, divorcios millonarios y acusaciones cruzadas, una pareja que simplemente continúa junta puede convertirse en una excepción. Las excepciones despiertan curiosidad. Pero entonces aparece Internet. La estabilidad parece no ser suficiente. Hace falta un giro, una sorpresa, una noticia capaz de transformar el relato. Ahí surge el supuesto embarazo. De repente, una historia sobre permanencia se convierte en una historia sobre una futura llegada. Una pareja que parecía haber definido su vida, comienza a ser presentada como si estuviera a punto de empezar desde cero. Es una narrativa muy poderosa, pero todavía no es una narrativa confirmada. O tal vez la verdadera lección se encuentre precisamente ahí. No necesitamos que Lorena Herrera esté embarazada para que su historia tenga interés. No necesitamos convertir cada etapa de su vida en una sorpresa dramática. Su matrimonio ya ofrece suficientes elementos para hablar de amor, madurez, deseo, independencia y adaptación. Después de casi 20 años, quizá lo más extraordinario no sea aquello que podría suceder mañana. Quizá lo extraordinario sea todo lo que ya ocurrió. Dos personas se conocieron, lo enamoraron, decidieron casarse, atravesaron el tiempo, superaron rumores, se enfrentaron a transformaciones físicas, a cambios profesionales, a nuevas etapas personales. Siguieron compartiendo el camino. Eso es lo que puede afirmarse. Eso es lo que tenemos frente a nosotros. Hasta que Lorena Herrera decida decir algo diferente. Cualquier anuncio relacionado con un embarazo debe tratarse exactamente como lo que es, una versión no confirmada. Pero esta historia todavía deja una pregunta importante. ¿Por qué después de tantos años, seguimos tan interesados en conocer cada detalle de la vida íntima de una celebridad? ¿Por qué un posible embarazo genera más atención que 20 años de convivencia? ¿Por qué necesitamos convertir el amor en un acontecimiento extraordinario para considerarlo digno de una noticia? Tal vez porque estamos acostumbrados a buscar momentos espectaculares. La boda, el nacimiento, la separación, la reconciliación. Pero la verdadera vida sucede principalmente entre esos momentos. Los años silenciosos, los días normales, todo aquello que no aparece en una portada. Lorena y Roberto conocen perfectamente esa parte de la historia, porque detrás de cada fotografía pública existen miles de días que nadie vio. Probablemente haya sido precisamente en esos días donde construyeron aquello que los mantuvo juntos. Así llegamos al punto más importante antes del desenlace. El supuesto embarazo puede ser el titular que atrajo nuestra atención, pero la verdadera historia es mucho más amplia. Es la historia de una mujer que no permitió que el paso del tiempo definiera su valor, de un matrimonio que sobrevivió a las expectativas externas,
el de una pareja que aprendió a vivir según sus propias reglas. Ahora falta una última pregunta. ¿Qué queda realmente cuando apagamos el ruido de los rumores y observamos únicamente los hechos? Esa respuesta nos lleva directamente al capítulo final. La verdad detrás del rumor y el mensaje final para los seguidores. Después de recorrer la historia de Lorena Herrera, su relación con Roberto Assad y las razones por las que un supuesto embarazo podría provocar semejante impacto, llegamos finalmente al punto más importante. Porque todo comenzó con una frase muy poderosa. Después de 19 años de matrimonio, Lorena Herrera finalmente revela que está embarazada. Un titular que parece anunciar una transformación absoluta. Una noticia capaz de cambiar la vida de una pareja. Un nuevo comienzo. Una sorpresa que, de ser verdadera, tendría una enorme repercusión entre sus seguidores. Pero cuando dejamos a un lado la emoción y observamos únicamente aquello que puede verificarse, la situación es diferente. Hasta este momento, no existe una confirmación pública fiable de que Lorena Herrera esté embarazada. No existe una declaración comprobable de la actriz anunciando que espera un bebé. No hay una publicación oficial en la que muestre una ecografía. No existe una entrevista seria donde Roberto Assad confirme una futura paternidad. Tampoco hay información verificable sobre meses de gestación, fecha de nacimiento o cualquier otro detalle relacionado con un supuesto embarazo. Por eso, después de analizar toda esta historia, la conclusión debe ser clara. El embarazo no puede presentarse como un hecho confirmado. Eso no hace que la historia sea menos interesante. En realidad, la vuelve mucho más reveladora. Porque nos permite observar cómo funciona hoy la información sobre las celebridades. Una frase puede aparecer en una página pequeña. Después alguien la comparte. Otro canal la transforma en un titular. Una fotografía antigua se reutiliza como si fuera reciente. Si añade música emotiva. Si coloca una expresión de sorpresa. En pocas horas una posibilidad comienza a parecer una certeza. Ahí está precisamente el problema. El público no siempre tiene tiempo de investigar. Ve el nombre de una celebridad conocida. Ve palabras como finalmente, confirmó, después de 19 años, o gran sorpresa. Naturalmente supone que alguien ya verificó la noticia. Pero muchas veces no fue así. Muchas veces el titular viajó mucho más rápido que la información. El caso de Lorena Herrera demuestra perfectamente ese fenómeno. Porque el contexto permite construir una historia extremadamente convincente. Tenemos un matrimonio de larga duración. Tenemos una pareja conocida. Tenemos una mujer famosa que ha hablado públicamente de su cuerpo, de la intimidad y del paso del tiempo. Tenemos una audiencia que lleva décadas siguiéndola. Y entonces aparece la palabra embarazo. Todo parece encajar. Pero que una historia parezca posible no significa que haya ocurrido. Aquí existe una responsabilidad que no debemos olvidar. Detrás del personaje público hay una persona real. Lorena Herrera no es solamente una imagen en una pantalla. Tiene una vida privada, una relación, una familia, decisions que pertenecen únicamente a ella. Hablar de embarazo supone entrar en un terreno especialmente sensible, porque la maternidad no es simplemente un acontecimiento utilizado para generar visitas. Puede estar relacionada con deseos profundamente personales, con decisiones médicas, con cambios físicos, con experiencias emocionales que el público no conoce. Por eso nadie debería convertir una sospecha en una afirmación. Mucho menos atribuirle declaraciones que nunca hizo. No necesitamos imaginar que Lorena lloró al conocer la noticia. No necesitamos inventar que Roberto quedó paralizado de emoción. No necesitamos construir conversaciones inexistentes entre ambos. La realidad ya ofrece una historia suficientemente interesante. Lorena y Roberto han conseguido permanecer juntos durante muchos años. Esto, dentro del espectáculo, no es un detalle menor. Muchas relaciones famosas comienzan frente a las cámaras y terminan de la misma manera. Comunicados, acusaciones, entrevistas, indirectas, divorcios, nuevas parejas. Pero ellos continuaron compartiendo su vida. Eso probablemente exigió mucho más de lo que podemos ver desde fuera. Porque ningún matrimonio largo se mantiene únicamente con fotografías bonitas. Hace falta paciencia,
Adaptación. Capacidad para soportar diferencias. Aceptar cambios. Why comprender que el amor puede transformarse sin necesariamente desaparecer. Lorena habló en diferentes ocasiones de esa transformación. Reconoció que su cuerpo cambió, que el deseo puede cambiar, que la intimidad también atraviesa etapas y, aún así, presentó a Roberto como una persona importante dentro de su vida. Tal vez esa sea la verdadera noticia después de tantos años. No que exista un embarazo, sino que existe una relación que ha conseguido sobrevivir al tiempo. Why esto abre una reflexión mucho más profunda. A menudo creemos que una historia necesita un acontecimiento extraordinario para resultar valiosa. Un nacimiento, una boda, una separación, una enfermedad, un escándalo, una reconciliación. Pero en realidad, algunas de las historias más importantes ocurren sin grandes anuncios. Dos personas que continúan juntas. Una mujer que envejece sin abandonar su carrera. Una pareja que aprende a convivir con cambios físicos. Una celebridad que decide hablar de temas que antes eran considerados incómodos. Todo eso también merece atención. Lorena Herrera ha pasado décadas desafiando expectativas. Cuando comenzó su carrera, muchas personas la observaron únicamente desde la apariencia. Después tuvo que demostrar que podía permanecer vigente. Más tarde, tuvo que enfrentar la inevitable conversación sobre la edad. Why hoy continúa siendo una figura capaz de generar titulares. Eso significa que su nombre todavía despierta curiosidad. Pero también significa que cualquier rumor relacionado con ella puede crecer con enorme rapidez. Hoy, precisamente por eso, debemos aprender a distinguir entre curiosidad y certeza. Preguntarse si está embarazada es una cosa. Afirmar que lo está es otra completamente distinta. Ese pequeño cambio de lenguaje puede alterar toda una historia. Wow puede terminar haciendo que miles de personas crean algo que nunca fue confirmado. Por eso este caso nos deja una pregunta que va mucho más allá de Lorena Herrera. ¿Cuántas veces hemos compartido una noticia sin leerla completa? ¿Cuántas veces hemos creído un titular solamente porque parecía convincente? ¿Cuántas veces una fotografía nos llevó a pensar que sabíamos exactamente lo que estaba ocurriendo? Las redes sociales nos ofrecen velocidad, pero la velocidad también puede convertirse en un problema, porque verificar requiere tiempo. Leer más de una fuente requiere tiempo. Buscar una declaración original requiere tiempo. Muchas veces ese proceso no produce el mismo impacto emocional que un titular espectacular, pero sigue siendo necesario, especialmente cuando hablamos de personas reales. Por eso, mientras Lorena Herrera no anuncie directamente un embarazo, o exista una fuente fiable que lo confirme, lo más responsable es mantener esta historia en el terreno de la especulación. Eso no significa cerrar la puerta. Las vidas cambian. Las celebridades pueden hacer anuncios inesperados. Mañana podría aparecer una declaración capaz de modificar completamente todo lo que sabemos. Pero hasta que eso ocurra, tenemos que trabajar con el presente. El presente nos dice que Lorena continúa siendo una mujer que ha construido una carrera larga, una imagen reconocible y una relación sentimental que ha atravesado casi 2 décadas de matrimonio. Eso ya es suficiente para contar una historia. Quizá incluso una historia más interesante que el rumor. Porque después de tantos años, Lorena Herrera demuestra que una mujer no tiene que cumplir un calendario impuesto por los demás. No necesita casarse a una edad específica. No necesita convertirse en madre para validar su relación. No necesita vivir de acuerdo con aquello que el público considera normal. Tampoco necesita explicar cada decisión privada. Su vida puede tener sentido según sus propias reglas. Tal vez ese sea el verdadero desenlace. No hay necesidad de inventar un embarazo para convertir su historia en algo extraordinario. Su capacidad para mantenerse vigente, reinventarse y conservar una relación duradera ya ofrece suficientes elementos para comprender por qué continúa despertando interés. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Habías escuchado este rumor sobre Lorena Herrera? Cuando viste por primera vez el titular, ¿pensaste que el embarazo estaba realmente confirmado? ¿Crees que las redes sociales han hecho cada vez más difícil distinguir entre una noticia verdadera y una especulación? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos conocer qué pensaste al escuchar esta historia. ¿Y qué aspecto de la vida de Lorena Herrera te resulta más interesante?
Guay si te gustan este tipo de contenidos, donde repasamos la trayectoria de grandes celebridades, analizamos las noticias que circulan en Internet y tratamos de descubrir qué hay realmente detrás de los titulares más sorprendentes. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Activa también la campanita de notificaciones para que YouTube pueda avisarte cada vez que publiquemos una nueva historia. Aquí seguiremos hablando de las figuras que marcaron generaciones, de sus carreras, de sus matrimonios, de sus secretos, de sus momentos más difíciles. Y también de aquellas noticias que parecen increíbles y que necesitan ser analizadas antes de aceptarlas como verdaderas. Dale me gusta a este video si disfrutaste el contenido. Tu apoyo no es ayuda a continuar creando nuevas historias. Si conoces a alguien que haya seguido durante años la carrera de Lorena Herrera, comparte este video con esa persona. Tal vez también haya visto el rumor. Tal vez también quiera saber qué existe realmente detrás de él. Porque en un mundo lleno de titulares rápidos, nuestra mejor herramienta sigue siendo la misma. Preguntar, comprobar, comparar. Why no convertir una posibilidad en una verdad antes de tiempo? Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto con una nueva historia, un nuevo análisis y otra mirada detrás de aquello que está causando conversación en el mundo del espectáculo. Suscríbete, activa la campanita y acompáñanos en el próximo video.